estamos aprendiendo sobre el Padre Nuestro, la oración modelo que Jesús nos dejó a los creyentes y en especial a sus discípulos en aquel tiempo. Dice la Escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ya hemos estado aprendiendo de las primeras peticiones que se encuentran en el Padre Nuestro. Ya hemos aprendido que Dios, en primer lugar, es Padre, y un Padre muy particular, muy especial, diferente al Padre terrenal. Por eso es Padre del cielo. Hemos aprendido que nosotros estamos bajo la condición de hijos. Si le decimos a Él Padre, porque somos sus hijos, y realmente es una verdad, porque Él nos engendró. No hemos nacido de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Decirle Padre es realmente sentirnos hijos de Dios. Pero es un Padre que es para toda la iglesia, para todos los que creen. Es un Padre al que le oramos precisamente, por ser Padre de todos, le oramos para que bendiga a todos aquellos que son parte de la familia. Esta oración realmente tiene un trasfondo comunitario, y por eso decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Hemos aprendido también que Dios debe santificar su nombre. Realmente es Él quien lo santifica. Y santificar su nombre implica dos cosas, dijimos la vez pasada. Implica reconocer que Dios hará un trabajo entre los hombres para salvar a aquellos que son parte de su reino. Santificar el nombre estaba definido desde el Antiguo Testamento. El mismo profeta Ezequiel lo dice en el capítulo 36, yo santificaré mi nombre. ¿Cómo? Dice Dios: salvando, liberando, limpiando, purificando a los hombres. Pero también dice la Escritura que santificar el nombre implica, de parte nuestra, que conocemos a Dios y que somos sus hijos, implica exaltarlo en su grandeza, reconocerlo en su eternidad, reconocerlo por lo que Él es, santo, sublime, y lógicamente alabarlo y bendecirlo por eso. Hablamos también de venga tu reino, y ya supimos lo que significa eso. Más que reino es gobierno o reinado de Dios en nosotros. Dios quiere que su reino, que su presencia, que su nombre esté entre los hombres. Dios quiere ser parte de la vida de los hombres, y por eso nosotros clamamos que venga el reino, para que Dios haga la obra de salvación, de redención en esta humanidad. Ahora eso también implica, y también lo vimos, un trabajo de parte nuestra, porque no van a ser salvos los hombres si no es por nuestra predicación, por el anuncio que nosotros hagamos, por nuestra enseñanza. Decir venga tu reino también es decir: mándame, Señor, a predicar el Evangelio, para que muchos crean en ti, para que muchos te conozcan. Y aparece una nueva petición: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo voy a hacer en primera instancia una aclaración acerca de la voluntad de Dios. Ya esto lo hemos estudiado aquí, pero vamos a recordarlo.
Si nosotros revisamos Deuteronomio 29:29, el texto nos va a decir, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Fíjense que comienza diciendo, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Moisés nos deja claro que en Dios existen realidades que son exclusivas de Él y que nadie sabe, y que nadie conoce, y que nadie conocerá. Hay unos planes, hay unos pensamientos de Dios, hay unas ideas de Dios más elevadas que las nuestras, lógicamente, unos caminos de Dios que son supraterrenales que solo Dios conoce y que solo Dios lleva a cabo sin decirlo, sin revelarlo a los hombres. En teología esto se llama voluntad soberana de Dios o voluntad decretiva de Dios. Aquello que Dios establece y que Dios hace por Él mismo sin revelarlo a nadie, sin decirlo a nadie. Son realidades que sin duda pertenecen a Él, son posesión de Él y así permanecerán hasta que Él lo determine. Ahora, cuando nosotros hablamos de voluntad soberana o voluntad decretiva, debemos pensar en lo que sucederá en este mundo desde que Dios lo planeó en la eternidad. Nosotros no lo conoceremos y si lo llegamos a conocer, es luego que la voluntad se ha hecho real. Me explico. Para que nosotros podamos entender esta verdad. Dios, en este sentido, de la voluntad decretiva o soberana, es la fuente de conocimiento. Y Él desarrolla acciones, desarrolla planes que son exclusivos de Él. Fíjense, y lo veremos más adelante, Dios había establecido que Jesús muriera asesinado por los mismos judíos. Los judíos hicieron eso sin darse cuenta. ¿Cuándo se dan cuenta los discípulos que eso había sido establecido por Dios y que era plan de Dios? Luego que el Espíritu Santo viene sobre ellos y ellos empiezan a anunciar el Evangelio. Es cuando se dan cuenta que había una acción de Dios planeada desde antes de la fundación del mundo, que se cumpliría en Jesucristo, que ellos nunca entendieron, que solo vieron luego que el Espíritu Santo se la revelase. En este sentido nos enteraremos de la situación solo cuando ella haya pasado. Ahora, la voluntad soberana nos está diciendo que el futuro nuestro, con todo lo que implica, lo define Dios. Nosotros oraremos para que sea de bendición, pero al final será Dios en su voluntad soberana el que defina cómo va a ser nuestro futuro y el que ha definido cómo es nuestro futuro. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Mateo, que hay unas realidades que son para el futuro, que son de Dios. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre que está en el cielo. Nadie sabe eso. Por muchos cálculos que hagan los hombres en el día de hoy, por mucha interpretación que hagan de las 70 semanas de Daniel, por mucho ejercicio hermenéutico que haga el hombre en la Biblia, nunca va a definir cuándo será el día de la venida del Señor. Es tonto ponerse a hacer ese ejercicio, porque es una verdad que Dios no ha revelado y no ha revelado a absolutamente nadie. Inclusive, mire esto por ejemplo, Hechos 1:7.
Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. ¿Se acuerdan que aquí en este caso a Jesús le preguntan si él había venido a restaurar a Israel en ese tiempo? Y Jesús les contesta, según nos narra Hechos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Fíjense lo que pasa aquí. Nosotros queremos saber y hasta queremos obligar a Dios a que nos diga lo que corresponde a nuestra vida. Pero es interesante que Dios dice que eso es solo de su potestad y está en su voluntad secreta. Nunca tendremos esa revelación. Pero en la vida humana y particularmente en el cristianismo, desde el siglo pasado se ha dado un énfasis en eso. La gente se ha dedicado a buscar la voluntad de Dios, y ya lo veremos, para su vida, como si fuera que Dios tuviera algo particular para cada uno y a cada uno tendría que revelárselo de modo particular. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte, no lo enseña la Biblia en ninguna parte y no lo encontraremos la Biblia en ninguna parte. Eso ha surgido en el siglo pasado, repito, gracias a una doctrina predicada mucho en donde se hace énfasis en conocer la voluntad particular de Dios para nosotros, como si eso fuera una realidad bíblica. Nosotros no podemos encontrar eso en ninguna parte. Fíjense, por ejemplo, lo que estaba establecido por Dios desde los tiempos antiguos se llevó a cabo. Les decía cómo mataron a Jesús y los discípulos lo descubren después. En la voluntad soberana, entonces, ¿Dios qué hace? Dios hace lo que quiere. Y los hombres en la historia seguiremos caminando, llevando a cabo lo que ya Dios estableció desde el principio y nadie se lo puede impedir. En la voluntad soberana, Dios se reservó cosas exclusivamente para Él y para más nadie. Ahora, fíjense que Él lo hace, Él en su voluntad soberana. Aquí nadie puede meterse, aquí nadie tiene derecho a nada. Dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién lo hace todo? Dios. En su voluntad decretiva, Él lo estableció así, y así será, y nadie podrá obstaculizar eso. Nadie podrá frenar eso. Dios lo estableció así, y así es. El Salmo 139 nos dice unas verdades para nosotros que son significativas. David dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Dios estableció todo para nuestra vida, hasta las pecas que nos saldrían en la cara y los lunares que tendríamos. Dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas para nuestra vida y para la vida de los hombres. Así ha sido y así será siempre. Dios en su voluntad decretiva entonces establece acciones, eventos que sucederán en el hombre y que solo Él controla y que nadie sabe y que nadie puede estorbar. David acaba de decirnos, Él me vio a mí y desde que estaba en el vientre de mi madre, Él puso todo en mí. Él sabía que yo iba a ser bajito.
Yo no sabía, ni mis padres sabían que yo iba a ser bajito. Uno puede suponer, pero en última, ¿quién define? Dios. Él define qué color de ojos tendría, cómo sería mi cabello, qué contextura tendría. Eso no lo podía saber yo, eso lo sabía Él, y así ha sido. Ahora, lo que les decía es lo siguiente: si Dios no revela esta voluntad decretiva a nadie, estará oculta siempre para los hombres. Es perder el tiempo entonces querer conocer esta voluntad. Resulta infructuoso buscarla. Esta voluntad no es asunto nuestro. Nuestro no es. Pero repito, hoy en día muchos pretenden tener a Dios como guía personal en su vida y buscan en Él lo que no va a ser, lo que no puede ser buscado, lo que no puede ser revelado, lo que no puede ser dado. Hay unos eventos que sucedieron desde los 60 hacia acá, por ejemplo. Los estudiantes cristianos estaban preocupados por la voluntad de Dios para la vida propia y querían buscar en Dios lo que Él tenía para sus vidas. Y entonces empieza a dar un movimiento en donde lo que se encuentra es que Dios habla. Dios habla de manera personal, es decir, por encima de la revelación, que es la única que tenemos, usted va a encontrar a personas que dicen hablar el nombre de Dios, comunicando mensajes particulares para la vida de la persona. Y repito, mensajes que no puede ser cierto porque lo que Dios tiene en su voluntad decretiva, Él no se lo revela a ninguno. Y entonces, ¿cómo pretender creer que eso es de Dios? Y se dio un movimiento fuerte del 60 al 70, según la historia. Un poco antes se dio, pero en este periodo fue fuerte. Y la insistencia era: queremos tener a Dios como guía de todo, que hable y lo oigamos para así saber qué hacer, qué profesión escoger, cuál mujer debe ser mi esposa, dónde debo vivir, qué debo comprar, qué negocio hacer. Figúrense. Eso está dentro de la voluntad humana, pero guiada por la razón que se sustenta en la Escritura. Eso es otra cosa. Pero Dios no me va a decir a mí: cásate con María. Usted, y lo doy como ejemplo porque así lo he vivido, mujeres que se separan y han ido a hablar conmigo y a mí me han dicho: no, pastor, ahora entiendo que ese hombre no era el que Dios tenía para mi vida. Ahora he entendido que es sutano el... ¿Cómo? Eso se está dando. Por fin el Señor me mostró y he tenido un sentir fuerte en mi corazón que es Pedro. Eso no puede ser cierto, porque Dios no puede ir en contra de sus propios principios y verdades. Él estableció que el matrimonio era para dos y esos dos quedan unidos para siempre. Que se te fue bien o te fue mal, tienes que arreglar el problema. Pero la solución no es separarte, sino arreglar la situación en Cristo. Esas realidades se ven hoy, se notan hoy. Ah, pastor, pero es que Abraham buscó esposa para Isaac y Dios los guió. ¿Cómo los guió Dios? Al criado se le ocurrió: Señor, dame una señal. Y entonces, ¿qué hace la gente hoy?
un caso particular lo aplican como ley general. O sea que eso, una narrativa muy particular del Antiguo Testamento, lo aplican para todo. Y entonces yo voy a escoger esposa. Señor, que la primera que vea yo salir por esta puerta, que venga con traje azul, Padre, esa es mi esposa. ¡Qué locura! Dios no actúa de esa manera. Ya veremos cómo Dios ha dejado su palabra para que usándola en nuestra vida, bajo un razonamiento sabio en Él, podamos definir quién se casa o quién no se casa. Pero Él no me va a decir a mí, es María. No puedo tener esa voluntad decretiva porque Dios no se la revela a nadie. Siempre estará oculta. Es perder el tiempo buscar conocer esa voluntad. Repito, eso comenzó aproximadamente entre 250 y 200 años atrás. Y hay muchos ejemplos en la historia. Ahora, en el año 69 se da un caso mucho más evidente de esto. Esto se expandió. ¿Y qué se encontró? Que la gente buscaba en los profetas la voz de Dios y se descuidó la escritura. ¿Y qué problema entonces surge? Porque si yo dejo la escritura, que es lo esencial, y me voy a guiar por la voz profética, comillas, profética, hasta ahí llegué. ¿Cómo es posible que yo voy a buscar la voz de Dios por fuera de lo que Él definió como su voz, las Santas Escrituras? ¿Por qué creen ustedes que surgió la Reforma Protestante? Porque cuando los hombres dijeron, oigamos a nuestros líderes que nos hablan en nombre de Dios y la verdad de Dios, la revelación de Dios, Lutero se levanta y dice, esa no es la verdad. La verdad está en la Escritura. Y por eso la Reforma Protestante, ¿qué va a decir? A la ley y al testimonio. La Escritura es la única revelación, no hay más. Esa revelación decretiva nunca la tendremos. Esa revelación soberana nunca será nuestra, porque Dios la estableció para Él y nadie más. Así que, hermanos, Dios establece en su voluntad planes y acciones que son solo de Él y que Él ejecutará por encima de nuestras cabezas, porque Él lo hará en su voluntad soberana para glorificarse y llevar a cabo el plan que tiene para la humanidad. Pero está la otra voluntad, lo que en Deuteronomio se nos habla de voluntad revelada en el versículo que leímos. También se conoce como voluntad de mandamientos o voluntad de deseo de Dios o voluntad moral de Dios. Y fíjense que esta sí dice Deuteronomio que esta es para los hombres. Para los hombres, dice Deuteronomio. Para nosotros y para nuestros descendientes. Y esta es la que se convierte para nosotros en objeto de conocimiento. Aquí Dios define lo que Él quiere para nuestra vida. Lo que Él quiere que hagamos. El apóstol Pablo lo dijo de una manera sabia, inspirada por el Espíritu Santo en 2 de Timoteo 3. La Escritura nos provee de todo lo que necesitamos para nuestra vida, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si yo tengo en la Escritura todo lo necesario para la perfección y para ser una persona, y esto es claro en la Escritura, preparada para toda buena obra, ¿en dónde lo voy a buscar? En la Escritura.
la única revelación. Si ella nos provee de todo lo necesario para nuestra vida de fe y nos lleva a ser personas preparadas para toda buena obra, entonces es a ella la que yo debo de acudir para conocer lo que Dios es y lo que establece para mi vida. Allí encuentro yo los lineamientos de Dios para mí, para que mediante el discernimiento en la cotidianidad, desde la Escritura, yo pueda saber vivir. Esto es lo que Dios quiere. Fíjense que dice que, y el apóstol Pablo todavía nos lo aclara en Romanos 12. Si nosotros tenemos el discernimiento en Dios siendo sacrificio vivo y santo, sabremos escoger lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto en Dios y para Dios. Dios lo que tenía para nosotros lo dejó definido en su palabra y no más. No hay nueva revelación, como dicen hoy en televisión. No hay. La única revelación que hay es vieja y muy vieja. La dio el Señor hace más de 2022 años. Y la tenemos hoy en las Santas Escrituras. Así que si yo quiero encontrar la voluntad de Dios para mi vida, tengo, y esto va a ser clave, ya lo veremos también, tengo que conocer a Dios. Para conociendo a Dios yo pueda saber de qué modo va a ser mi vida y cómo conducirme yo en mi vida. Y aquí va a surgir entonces para nosotros una tarea sorprendente, grande, sublime. Conocer la Escritura, leer la Escritura, meditar la Escritura, aprender la Escritura. Un ejercicio que muy pocos hacen. Y fíjense que esta voluntad moral, esta sí la puedo resistir yo, o me puedo ir en contra de ella. Porque como no me he afirmado en Dios, en mi inmadurez y en mi incapacidad, puedo decirle a Dios en muchas formas no. Necesito madurar en la fe, crecer en la palabra, para poder afirmarme en Dios y realmente caminar en su voluntad. ¿Qué quiere Dios en su voluntad? Él primero, que no adoremos ídolos. Fíjense los 10 mandamientos, que es un ejemplo perfecto de voluntad moral de Dios, o voluntad de mandamientos. ¿Dios qué quiere? Que lo pongamos a Él primero, que no adoremos ídolos, que no usemos su nombre en vano, que guardemos el día de reposo, que honremos a nuestros padres, que respetemos y preservemos la vida de otros, que respetemos y valoremos el matrimonio como la institución santa que es, que no tomemos lo que no es nuestro, que seamos honestos, que dejemos de desear lo que otros tienen. Voluntad moral, ahí está definida. Y sobre esa base yo le digo, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta voluntad es la que realmente necesitamos nosotros vivir aquí en la tierra. Ahora, fíjense que se clama que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Y esto también ha sido muy comentado en la Reforma Protestante. Mark Dever tiene un texto que habla sobre esto ampliamente. Él va a decirnos, en el cielo la obediencia a Dios es absoluta. Se cumple de principio a fin. Es inmediata. Se hace realidad enseguida. Es universal. Nadie en el cielo escapa a ella. Todo lo que Dios establece se cumple por todos, se lleva a cabo por todos,
de una manera urgente y se cumple todo lo que Dios dijo en toda su extensión. Pensemos en los ángeles, dice él. Los ángeles se mantienen en esa dinámica. Y por último, él va a decir, en el cielo la voluntad de Dios se lleva a cabo de manera gozosa, alegre, es un deleite cumplirla. Se disfruta llevándola a cabo. Los ángeles se gozan haciendo la voluntad, dice Dever. Póngase usted a pensar si eso es lo que está pasando en el cielo. Hemos leído Apocalipsis y estudiamos Apocalipsis. Apenas surge el Cordero de Dios, los ángeles cantan y dice el texto, millones y millones, fíjense. Es para todos. Y todos caen, ¡pum!, en adoración. Y todos caen y adoran de manera efectiva, es universal y es completa y es total. Y la llevan a cabo de inmediato porque caen y adoran enseguida. Y lo hicieron de manera recurrente. Y reconocen el señorío, el poder, la gloria y la grandeza de Dios. Piense cómo es entonces la voluntad de Dios en el cielo. Piense en los ángeles. Esa voluntad que se está llevando a cabo en el cielo es la que nosotros debemos desarrollar en la tierra, teniendo la voluntad de precepto como fundamento. Ahora póngase usted a pensar, ¿quiénes pueden hacer esta voluntad en la tierra? Solo los creyentes. Otras personas no lo harían. Otros no lo harían. Vivir en la voluntad de Dios no lo harían otros. Ya hemos visto que para hacer la voluntad de Dios, Dios ha tenido que hacer un trabajo en nuestra vida, ser regenerados. ¿Quiénes pueden hacer esta acción al estilo de los ángeles en el cielo? De modo urgente, de modo completo, en gozo, llevándola a cabo en todo sentido y sin demoras, los que son parte del pueblo de Dios. Pero qué trabajo nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Ama, pero me resiento, hay amargura, siendo cristiano y perteneciendo al pueblo de Dios, me resiento, me amarga el corazón, hablo mal. ¿Eso es producto de qué? De nuestra inmadurez. Nos dice Dios, no mientas, hazlo de manera urgente, rápida, y que todos los creyentes vivan en ese principio sin pensarlo, no mientas. Papi, te buscan, mijo, dile que no estoy. Y entonces pecamos doble, peco por mentir yo y peco porque hice a mi hijo mentir. Y le estoy enseñando a mentir. ¿Cómo es posible que nosotros siendo cristianos no entendamos lo que tenemos que hacer para vivir real y efectivamente la vida cristiana? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que nosotros siendo cristianos todavía vivamos eso? Por eso hágase tu voluntad. Necesitamos que Dios en nosotros y nosotros en Dios nos santifiquemos para poder ser el pueblo que Dios quiere. Y tenemos que hacer el ejercicio. Porque el problema es que no lo estamos haciendo, probablemente, no sé si estoy siendo atrevido aquí. Pero ¿cómo es posible que Dios diga, haz mi voluntad, y yo no la haga?
como se hace en el cielo. Ojo, el nivel es como se hace en el cielo. Aquí en la tierra no tenemos rasero para poder comparar la voluntad de Dios, como se hace en el cielo. Bueno, en la tierra cuando estaba Cristo, solamente. Después de Cristo nadie. Y en el cielo, sí, perfecto también. Debemos ser personas que oigamos a Dios, que sus palabras sean nuestras, que nos deshagamos de todo aquello que queda en nosotros como remanente de pecado cada día, que nos impida hacer plenamente la voluntad de Dios. Decir hágase tu voluntad es decir no al pecado, es mortificar el pecado, es santificarme. Eso es hágase tu voluntad. Decir hágase tu voluntad es, Señor, hazme como Jesucristo, que llevó plenamente a cabo tu voluntad en la tierra. Que esas sean nuestras palabras. Hágase tu voluntad, es decirle, Dios, que seamos agradecidos contigo por toda la obra que hiciste en mí, sufriendo todo lo que sufrió Jesús para darme la vida. Y una vida que debe ser hoy cada día mejor en santidad, en justicia, en verdad. Inclusive decirle a Dios gracias por todo lo que me pasa, aunque no entienda tu voluntad decretiva, pero eso estaba definido para mí, me ha sucedido, gracias Señor. Hágase tu voluntad. No es cualquier petición. Pablo dice, no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cambiando en el poder de la gracia, siendo transformados por la palabra y el poder del Espíritu, vamos entendiendo cada día quién es Dios y qué quiere para mí, y eso empiezo a buscarlo con fuerza, con valentía, con un deseo profundo, con interés, porque me interesa precisamente glorificar a Dios y hacer su voluntad como Él quiere, porque le amo. Pero hágase tu voluntad. Como esta oración es comunitaria, me lleva a mí a pensar en la iglesia. Hágase tu voluntad. Me tiene que llevar a mí a pensar en la iglesia. Para que sea la comunidad que obedece a Dios. Para que sea la comunidad que se santifique en Dios. Para que sea la comunidad que testifique a Dios. Para que sea la comunidad que glorifique a Dios. Para que sea la comunidad que muestre a Dios en todo lo que hace. Hágase tu voluntad, es decir, Señor, tómanos como iglesia, santifícanos, perfecciónanos, transfórmanos, haznos como tú quieres, santos. Santos en sentido estricto. Porque como santos es que tenemos que vivir en la tierra, no de otra manera. Dios no me ha dicho a mí que sea medio santo. Medio santo es nada. Dios me está diciendo, vive la santidad. Y para vivir la santidad, la lucha contra el pecado es una realidad que yo tengo que asumir con valentía y con coraje, odiándolo y desechándolo. Y solo la gracia del Espíritu me puede ayudar en esto. Que seamos la iglesia, verdadera sal y verdadera luz de Cristo. Que resplandezcamos como luminarias en medio de esta generación mala y perversa.
Eso es, hágase tu voluntad. Pero hágase tu voluntad implica la extensión del reino. Hágase tu voluntad no solamente está dirigido a nosotros y a la iglesia en general, está dirigida también esta petición hacia un hecho importante, que el reino se extienda. Y como las anteriores súplicas, hágase tu voluntad, implica decirle a Dios, hazme a mí testigo de Cristo, hazme a mí anunciador del Evangelio, de tal forma que yo pueda predicarlo en la gente, entre la gente, para que haya muchos que se conviertan y tu reino se siga extendiendo y tu voluntad se vaya ampliando en cada vez más entre los hombres. El pecado así va siendo derrotado poco a poco entre los hombres. Hágase tu voluntad implica que nosotros nos levantamos con coraje en este mundo para llevar a Cristo, para hacerlo conocer y para que muchos puedan oír de Él y vivir para Él porque se convierten por gracia. Eso es hágase tu voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjense lo que dice el salmista en el Salmo 40. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Qué es lo más delicioso que puede hacer un cristiano? ¿Qué es lo más sublime que puede hacer el cristiano? ¿Qué es lo que más debe causar disfrute en el cristiano sino hacer la voluntad de Dios? Y mire lo que termina diciendo el salmista, tu ley está en medio de mi corazón. Es tu palabra la que controla mi vida. Es tu voz la que me guía. Tu voz revelada en la Escritura. Es el Evangelio de Cristo el que me ha llenado todo y el que me hace vivir en este mundo todo el Evangelio, en toda mi persona. Todo el Evangelio para todo el hombre. Eso es hágase tu voluntad. Y fíjense que esa debe ser preocupación nuestra. Es preocupación de Dios. Es preocupación nuestra. Hágase tu voluntad implica muchas cosas. Ya dijimos que si no somos regenerados no podemos hacer la voluntad. Por eso la predicación y el anuncio del Evangelio tiene que estar aquí presente para que otros que son de este redil puedan venir y disfrutar de esta bendición. Y hay un comentario que me gustó mucho de un predicador del siglo pasado. Él va a decirnos, y esto solo lo podemos hacer cuando tengamos claro quién es el Dios que gobierna nuestra vida, el santo, el eterno, el amor, el perfecto, el puro, el justo. Si no tenemos claridad de quién es Dios, ¿cómo vivir al estilo de los ángeles? Claro. Póngase usted a pensar en esto. Si nosotros no conocemos bien a Dios, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No conozco a Dios. ¿Cómo vivo? No conozco la Escritura. ¿Cómo vivo el Evangelio? ¿Qué cristiano soy? ¿Qué valor y fuerza tiene mi cristianismo? Muy poca. Porque el fundamento es Dios mismo, revelado en la Escritura. Por eso, hágase tu voluntad, es pedirle a Dios, frustra mis deseos, dice un comentarista.
Oponte a mi voluntad, Dios. Que seas tú interponiéndose en mis caminos. Obstaculiza mi vida. De modo que sea tu voluntad la que yo haga. ¿Lo está viendo? ¿Lo estamos viendo? Hágase tu voluntad, es Dios, obstaculiza mi vida. Para yo entender lo que debo hacer en ti. Y no lo que yo quiero. No lo que yo deseo. No lo que yo busco, sino lo que tú quieres que yo busque. Desde tu revelación, Señor. Hay una aclaración que me gustó mucho de un hombre que estudia el texto de Juan 3:36 desde el origen, desde el griego. No voy a entrar en detalles, pero el texto dice, el que cree en el Hijo, voy a tomarlo textual para no equivocarme. Dice Juan 3:36. Miremos esto. Dice Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. En el original griego dice el comentarista que la palabra segunda que aparece, el que rehúsa creer, se debe traducir más como el que rehúsa obedecer. Y así la traduce la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, la traduce así. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa a obedecer al Hijo no verá la vida. Y él dice, ¿por qué esto? Para que entendamos que creer y obedecer son inseparables. Si yo digo creo, obedezco. Si yo obedezco, creo. Por lo tanto, si creo, yo estoy metido en la dimensión de Dios. Voy a hacer su voluntad. Voy a lanzarme a una vida en donde la voluntad de Dios será lo básico, lo esencial para mí. Creer y obedecer a Dios son inseparables. Por eso Santiago dice, fe y obras. Fe sin obras no sirve para nada. Fe, creo, obras, vivo, obedezco. Así que hermanos, mire todo lo que implica decir hágase tu voluntad. Soubel Michelin me gustó en su tratado sobre la obediencia. Él dice algo que me llamó mucho la atención. Él dice, vivo en mi simpleza muchas veces y en mi poquedad espiritual. Peor aún, todavía las palabras del diablo, dichas en el comienzo de la creación, nos siguen afectando. Esa frase, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios ha dicho que lo obedezcáis en todo y no te deja disfrutar de tu vida y de tu voluntad. Tremendo. Y es cierto, todavía estamos escuchando al diablo y le estamos siguiendo el juego. Dios nos está diciendo, cumple mi voluntad, que se haga mi voluntad en ustedes. Y el diablo viene y le dice, con que Dios ha dicho todavía lo mismo. ¿Cómo es posible que tú, pudiendo disfrutar de ti, de tus deseos, de tus planes, de tus cosas? Y es cierto, y viene el diablo y nos quita del corazón esta verdad y empezamos a seguirle el juego. No es posible. Decir hágase tu voluntad es estar sujeto a la voz de Dios revelada en la palabra, afirmada por el Espíritu Santo en nuestro corazón
y llevada a cabo por nosotros en nuestra cotidianidad de manera evidente. Eso es hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad de seguir suplicando por la salvación de muchos para que el Evangelio se extienda. Hágase tu voluntad de seguir clamando para que la iglesia se levante santa, pura, sin mancha, pero sierva de Dios. Ojalá que eso no se nos olvide nunca. Y no estemos pensando en buscar guía particular para nuestra vida. Lo único que necesitamos es tener una mente cambiada por el poder de la palabra, llena de la gracia de la palabra, moldeada por el Espíritu Santo, y sobre esa base caminar en este mundo. No estoy llamado para vivir mi vida escuchando las voces de la gente aquí y allá. ¿Qué me dijo el Señor? A mí no se me olvida nunca un culto en una iglesia de aquí de Montería, donde predicó un maestro excelente que ya murió, Juan González, y nos enseñó tremendo mensaje. Y cuando voy saliendo a la puerta, dice una señora, hoy el Señor no nos habló. No nos habló. ¿Y no oíste la predicación? No, pero no hubo revelación del Espíritu nueva. Los profetas estuvieron callados. Mire el disparate que decimos. Mire la estupidez que decimos. Que Dios no nos habló cuando la boca de Dios estuvo allí presente, mostrándonos su verdad, mostrándonos el camino. Y salen con esto. Así estamos hoy. ¿Cuántos están confundidos buscando la voz de Dios por todos lados? ¿Cuántos? Termino diciendo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Piénselo bien, como en el cielo, así también en la tierra. Y con esto, Dios que nos está diciendo, el cielo que se vea en la tierra. Que podamos ser una comunidad de santos, de puros, de gente que se ama y que ama, de gente que perdona, de gente que sirve, de gente que glorifica a Dios haciendo lo que tiene que hacer porque lo reconoce como lo que es y porque lo ama por lo que es. Ojalá no olvidemos eso, hermano. Nunca, nunca. Si nosotros perdemos el sentido de Dios, perdemos lo que implica hacer la voluntad de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe en esta verdad, que exalta a Dios, pero que bendice a la iglesia y bendice a los hombres. Y que sea el mismo Espíritu realmente afirmando esta verdad en nosotros mismos. Y que dejemos de estar como locos buscando la voluntad de Dios entre la gente, teniendo la palabra de Dios en nuestra propia casa. Ahí está la voz de Dios. ¿Por qué no la usas? ¿Por qué no la lees? ¿Por qué no la meditas? ¿Por qué no la estudias? ¿Por qué no oras con ella? Si es Dios hablándote, si es Dios revelando su voluntad para ti. Hágase tu voluntad. Dios gobierna, gobierna, gobierna en los corazones de los hombres, gobierna en los corazones de los que forman parte de tu iglesia, gobierna en mi propia vida. Que lo seas tú todo para mí, Señor, todo para mí, todo para mí. Y que nada exista fuera de mi vida más grande y mejor que tú. Que no exista fuera de mi vida
algo mejor que tu palabra. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Padre nuestro, Dios bueno, Dios fiel, Dios santo, Dios sublime, Dios eterno, Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, Dios de toda gracia y de verdad. Perdónanos porque todavía no hemos entendido el hacer tu voluntad. Perdónanos porque todavía nuestra vida se mueve en debilidad, Señor. Porque todavía no hemos entendido lo que significa estar en tu voluntad y seguir tus caminos. Porque no hemos entendido todavía lo que es ser sal y ser luz. Porque todavía no te conocemos como tú quieres que te conozcamos desde tu palabra revelada, desde tu voluntad revelada. Perdónanos, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús, Padre. Pero que podamos ser esta iglesia que hoy, consciente de esta verdad, que el Espíritu mismo nos ha revelado, podamos entrar en una nueva dimensión de vida, en donde tú seas el más buscado y el único buscado, al único que queremos, al único que deseamos, al único a quien queremos tener en nuestro corazón fluyendo con gracia y poder, ayudándonos a mortificar el pecado, ayudándonos a mortificar la carne, ayudándonos a frenar nuestros deseos, interponiéndose en nuestra voluntad, oponiéndose a nuestros caminos, para que en nosotros tu voluntad sea hecha. Oh, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Alabanza al Padre, alabanzas al Hijo, alabanzas al Dios Espíritu. Dios mío, ayúdanos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos para ser la iglesia que vive en tu voluntad, que vive en tu voluntad, que vive fundamentada en ti, que vive sustentada en ti, que vive firme en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Y con todo nuestro corazón te decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sí, Padre. Sí, Padre. Haz tu voluntad en nosotros. Haz tu voluntad en la tierra. Úsanos para tu gloria. En Cristo Jesús oramos, Padre. Y en el Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén.